¿Te sientes olvidado por Dios? ¿Te has encontrado alguna vez preguntándote si Dios realmente está escuchando tus oraciones? Si acaso tu dolor, tus lágrimas y tus luchas han pasado desapercibidos ante sus ojos. Puede que estés atravesando un desierto emocional o espiritual, un lugar donde todo parece perdido y te preguntas, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Y si te dijera que Dios nunca olvida a uno de sus hijos, que incluso en tus momentos de mayor soledad, Él ha estado escribiendo un plan perfecto para tu vida, un plan que solo entenderás cuando aprendas a confiar plenamente en su tiempo y sus caminos. ¿Qué pasaría si esta fuera la palabra que transformará tu manera de ver tus dificultades y encenderá una nueva esperanza en tu corazón? Lo que estás a punto de descubrir no es una mera coincidencia. Si has llegado hasta este video, no es por casualidad. Es posible que el Espíritu Santo haya guiado tus pasos aquí para revelarte algo que podría cambiar tu vida para siempre. A veces, los mensajes más poderosos de Dios llegan en los momentos menos esperados y de las formas más sencillas. Hoy este mensaje es para ti y estoy convencido de que Dios tiene algo especial que quiere decirte. Él no te ha olvidado y su plan para ti está más vivo que nunca. Reflexión inicial. El enigma del silencio de Dios. ¿Por qué sentimos a veces que Dios guarda silencio? Esa es una pregunta que muchos creyentes enfrentan en sus momentos de dificultad. Tal vez te has sentido ignorado por el cielo, como si tus oraciones fueran palabras vacías que se pierden en el aire. Pero, ¿y si el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una señal de preparación? Es fácil confiar cuando todo va bien, pero el verdadero desafío de la fe es creer que Dios sigue obrando incluso cuando no podemos verlo. Piénsalo así. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te has dado cuenta de que, en los momentos en los que creías estar solo, Dios estaba colocando cada pieza del rompecabezas de tu vida? Él nunca se ha olvidado de ti, pero su plan a menudo requiere que pases por un proceso. Y ese proceso puede incluir desiertos, pruebas y tiempos de espera. Una promesa para tu corazón. Yo estoy contigo. Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa no es solo una palabra para sentirnos bien, es un recordatorio constante de que, aunque el mundo nos dé la espalda, Él permanece fiel. Pero a veces olvidamos esto porque el dolor y la incertidumbre nos nublan la vista. Hoy vamos a explorar cómo esta promesa puede convertirse en el ancla que necesitas para atravesar cualquier tormenta. Lo que aprenderás en este video no solo te ayudará a comprender que Dios tiene un plan para tu vida, sino también a identificar las señales de su amor y cuidado en medio de tus pruebas. Vamos a hablar de cómo entender el propósito detrás de las pruebas que enfrentas. Historias bíblicas que muestran que Dios nunca se olvida de sus hijos. ¿Por qué el tiempo de Dios es siempre perfecto, incluso cuando parece tarde? Una enseñanza final que puede ayudarte a desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Una invitación a participar. Antes de seguir adelante, quiero que tomes un momento para hacer algo muy especial. En este canal no solo consumimos contenido, formamos una comunidad de fe. Por eso, te invito a escribir en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe y compromiso, sabiendo que este pequeño gesto puede inspirar a otros a encontrar paz en medio de sus propias tormentas. Además, al darle me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan saber que Dios no los ha olvidado.
Piensa en ello como un acto de evangelización digital, una forma de ser luz en el mundo virtual. Cuando participas, cuando comentas, compartes y das me gusta, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás siendo un instrumento para que Dios alcance a otras almas que necesitan este mensaje tanto como tú. Qué hermoso es saber que puedes ser parte de la obra de Dios con un simple clic, preparando tu corazón. Hoy quiero que prepares tu corazón para un viaje espiritual. Los próximos minutos estarán llenos de revelaciones, reflexiones y mensajes que pueden cambiar tu vida. Pero aquí está el desafío. Tienes que estar dispuesto a dejar de lado todas las distracciones y abrir tu mente y tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Este no es un mensaje común, es una palabra especial que podría ser la respuesta a las preguntas que llevas tiempo haciéndole a Dios. Por último, quiero que sepas esto. La penúltima enseñanza que compartiré hoy tiene una clave importante para desbloquear una bendición en tu vida. No te pierdas ni un segundo de este video, porque cada palabra ha sido cuidadosamente inspirada para llegar a tu corazón. Así que, querido hermano o hermana, toma un momento para respirar profundamente, deja a un lado tus preocupaciones y acompáñame en este viaje. Juntos descubriremos cómo los planes de Jesús para tu vida son más grandes y más hermosos de lo que jamás podrías imaginar. Comencemos ahora. 1. José. De esclavo a gobernante por los planes de Dios. José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de cómo los planes de Dios pueden transformar una vida aparentemente rota en una historia de redención y propósito. Su historia, narrada en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, es una de las más inspiradoras cuando hablamos de confiar en los planes divinos, incluso en medio de la adversidad. El sueño roto. Cuando todo parece perdido. José comenzó su vida con sueños grandes. En Génesis 37, 5-11, Dios le da visiones proféticas de grandeza, mostrando que un día estaría en una posición de liderazgo, incluso por encima de su propia familia. Sin embargo, estas visiones, en lugar de traerle alegría inmediata, le causaron envidia y rechazo por parte de sus hermanos. Movidos por los celos, lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre, haciéndole creer que había muerto. Imagina por un momento cómo debió sentirse José. Dios le había dado un sueño claro, una visión de grandeza, y ahora estaba en el fondo del pozo, literalmente. ¿Cómo podría alguien que fue traicionado por su propia familia creer que Dios seguía teniendo un plan para él? Este es un punto crucial en su historia y en la nuestra. A veces, para que los planes de Dios se cumplan, primero debemos pasar por un proceso de purificación, humildad y preparación. En la casa de Potifar, la fidelidad en las pequeñas cosas. Después de ser vendido como esclavo, José terminó en Egipto, en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Aunque estaba lejos de su hogar y viviendo como un siervo, José decidió ser fiel a Dios en todo lo que hacía. Génesis 39:2 dice: El Señor estaba con José y él prosperaba en todo mientras vivía en la casa de su amo egipcio. ¿Te imaginas cómo sería trabajar como esclavo y aún así confiar en que Dios tiene un propósito para ti? José no permitió que sus circunstancias definieran su actitud o su fe. Sabía que la fidelidad en las pequeñas cosas es lo que prepara el camino para las grandes bendiciones. Este es un recordatorio para nosotros. No importa cuán insignificantes parezcan nuestras tareas o nuestra posición actual, nuestra fidelidad puede ser la llave que abra la puerta a algo mayor. La injusticia que prueba la fe. La vida de José dio otro giro inesperado cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Génesis 39:20.
Aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que alguien inocente sufra injusticias tan graves? Pero la verdad es que Dios estaba usando incluso esta circunstancia para moldear a José y prepararlo para el propósito que había diseñado para él. En la prisión, José continuó siendo fiel y confiando en Dios. Su actitud no pasó desapercibida y pronto fue puesto a cargo de todos los prisioneros. Más importante aún, fue en la prisión donde comenzó a usar su don de interpretar sueños, algo que eventualmente lo llevaría a la presencia del faraón. El momento de la exaltación, cuando Dios cumple su plan. En Génesis 41 vemos cómo los años de sufrimiento y preparación de José finalmente lo llevaron a su propósito. Después de interpretar los sueños del faraón, fue nombrado gobernador de Egipto, una posición que le permitió no solo salvar a Egipto de una hambruna, sino también reconciliarse con su familia y ser el medio por el cual la promesa de Dios a Abraham se mantuvo viva. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, temieron que él buscara venganza, pero en lugar de resentimiento, José mostró gracia y les dijo estas poderosas palabras: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Reflexión para tu vida. ¿Te encuentras en un pozo como José, preguntándote si Dios realmente tiene un plan para ti? Tal vez te sientes atrapado en una situación injusta o te preguntas por qué los sueños que Dios puso en tu corazón parecen estar más lejos que nunca. Recuerda esto: los planes de Dios a menudo requieren tiempo y un proceso. Al igual que José, debes ser fiel en las pequeñas cosas y confiar en que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios está trabajando a tu favor. La historia de José nos enseña que lo que otros usan para hacernos daño, Dios lo usa para bien. Incluso cuando parece que todo está en contra tuya, Él está preparando el escenario para algo grande. Pero hay un paso clave. Tienes que mantenerte firme en tu fe y ser obediente en cada etapa del proceso. Aplicación práctica. Hoy te animo a reflexionar qué sueños te ha dado Dios que parecen imposibles de alcanzar. Ora y pídele al Señor que te dé la fe y la paciencia para esperar en sus tiempos perfectos. Al igual que José, recuerda que tu situación actual no define tu destino. Dios puede tomar lo que parece un desastre y transformarlo en una historia de redención. 2. El pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios proporciona en medio de la escasez. La travesía del pueblo de Israel por el desierto es una de las narrativas más impactantes de la Biblia para ilustrar cómo Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Esta historia, narrada en Éxodo y Números, es un recordatorio poderoso de que los planes de Dios para nosotros no solo incluyen nuestra redención, sino también nuestra transformación. La salida de Egipto, un acto de liberación. La historia comienza con un acto milagroso, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios escuchó el clamor de su pueblo y, mediante Moisés, lo liberó de la opresión del faraón. Sin embargo, el viaje hacia la tierra prometida no fue inmediato ni fácil. En Éxodo 13, 17, 18 se nos dice que Dios no los llevó por el camino más corto porque sabía que enfrentarían desafíos que podrían hacerlos volver atrás. Esto nos enseña algo crucial. A veces, el camino que parece más fácil no es el mejor para nosotros. Dios nos lleva por rutas que, aunque difíciles, nos preparan para recibir sus bendiciones en el momento adecuado. El milagro en el Mar Rojo. Dios abre caminos donde no los hay. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía, muchos comenzaron a dudar y a quejarse.
Sin embargo, Moisés declaró: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Y así ocurrió. Dios abrió el mar, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre tus problemas y sin una salida aparente? Esta historia nos recuerda que Dios es especialista en abrir caminos donde no los hay. Aunque los obstáculos parezcan insuperables, su poder es mayor que cualquier adversidad que enfrentemos. El desierto, un lugar de pruebas y provisión. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron a caminar por el desierto. Este fue un tiempo de prueba, pero también un tiempo de provisión divina. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios envió maná del cielo. Éxodo 16:4-5. Cuando tuvieron sed, Él hizo brotar agua de una roca. Éxodo 17:6. Sin embargo, a pesar de estos milagros, los israelitas a menudo se quejaban y dudaban de la fidelidad de Dios. Esto refleja una lucha común en nuestra vida de fe. La tendencia a olvidar las bendiciones pasadas cuando enfrentamos nuevos desafíos. Pero Dios, en su infinita paciencia, continuó mostrando su cuidado y dirección. La nube y el fuego. La presencia constante de Dios. En Éxodo 13:21-22 se nos dice que Dios guió a su pueblo a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esto no solo era una señal de su dirección, sino también un recordatorio constante de que Él estaba con ellos. En nuestras vidas es fácil sentir que estamos solos en nuestros desiertos, pero al igual que con los israelitas, la presencia de Dios nunca nos abandona. Aunque no siempre podamos ver su mano, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. Reflexión para tu vida. La experiencia de Israel en el desierto nos enseña que Dios no solo nos libera, sino que también nos transforma. Los desafíos que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer en fe y dependencia de Él. El desierto puede parecer un lugar de escasez y dificultad, pero es en esos momentos cuando Dios se revela como nuestro proveedor, nuestro guía y nuestro protector. ¿Te encuentras en un desierto espiritual, emocional o físico? Puede que estés enfrentando una etapa de espera o de incertidumbre. Pero recuerda esto, el mismo Dios que proveyó para su pueblo en el desierto está contigo hoy. Él no te ha olvidado y sus planes para ti siguen en marcha. Aplicación práctica. Hoy te animo a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo has visto la provisión de Dios en tu vida, incluso en los momentos más difíciles? Agradece por esas bendiciones y pídele que fortalezca tu fe mientras sigues caminando hacia sus promesas. Recuerda, la prueba que enfrentas ahora es solo una parte del proceso que Dios está usando para prepararte para algo mayor. 3. Ester. Dios actúa incluso cuando parece ausente. La historia de Ester, relatada en el libro que lleva su nombre, es un relato extraordinario de cómo Dios está presente y obrando en los momentos en que parece estar ausente. Este libro es único en la Biblia porque no menciona directamente a Dios, y sin embargo su mano se percibe claramente en cada detalle. El trasfondo: una reina inesperada. Ester era una joven judía que vivía en el exilio en Persia. Era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre piadoso que la adoptó como su hija. Desde el principio, parece que Ester no era alguien destinada a la grandeza. No tenía una posición elevada ni privilegios especiales. Pero Dios tenía un plan para ella, uno que cambiaría el destino de toda una nación.
Cuando el rey Asuero despidió a su reina anterior, decidió buscar una nueva esposa a través de un concurso de belleza. Esther, a pesar de sus orígenes humildes, fue elegida como la nueva reina. Esto nos recuerda que Dios a menudo elige a las personas más inesperadas para cumplir sus propósitos. La amenaza a los judíos. Un enemigo mortal. El conflicto central en la historia de Esther surge cuando Amán, un oficial del rey, trama un plan para exterminar a todos los judíos del imperio persa. Su odio por Mardoqueo, quien se negó a inclinarse ante él, lo llevó a buscar la destrucción total del pueblo judío. El decreto del rey parecía inamovible y la aniquilación de los judíos parecía inevitable. ¿Alguna vez has enfrentado una situación donde todo parecía perdido? La historia de Esther nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, Dios está trabajando detrás de escena. Esther se enfrenta a una decisión crucial. Cuando Mardoqueo se enteró del plan de Amán, envió un mensaje a Esther, instándola a interceder ante el rey por su pueblo. Sin embargo, esto no era algo sencillo. Según la ley persa, cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado enfrentaba la pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo a Esther: «¿Y quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este?» Estas palabras son un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un propósito divino, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esther, después de ayunar y orar durante 3 días, decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. En Esther 4:16 declaró: «Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Su valentía y fe son un ejemplo de cómo debemos confiar en los planes de Dios, incluso cuando requieren que tomemos riesgos. El giro inesperado. Dios obra a través de Esther. Esther se presentó ante el rey y fue recibida con favor. A través de una serie de eventos providenciales, expuso el complot de Amán y logró salvar a su pueblo. Amán, quien había planeado colgar a Mardoqueo en una horca, fue ejecutado en esa misma horca, y los judíos fueron liberados del decreto de exterminio. Aunque el libro de Esther nunca menciona a Dios directamente, es imposible ignorar su presencia en los acontecimientos. Cada detalle, desde la elección de Esther como reina hasta el momento exacto en que el rey no pudo dormir y leyó los registros que favorecían a Mardoqueo, muestra que Dios estaba obrando detrás de escena para cumplir su plan. Reflexión para tu vida. La historia de Esther nos enseña que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Incluso cuando parece que está en silencio o ausente, Él está trabajando para nuestro bien. Esther pudo haber pensado que su posición como reina era solo un golpe de suerte, pero en realidad fue colocada allí con un propósito divino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás en el lugar donde estás ahora? Puede que estés enfrentando desafíos que parecen abrumadores, pero quizás Dios te ha puesto en esta posición para un momento como este. Confía en que Él tiene un propósito para ti, incluso si ahora no lo puedes ver. Aplicación práctica. Hoy, te animo a reflexionar sobre las oportunidades que tienes para ser un instrumento de Dios en tu vida. Ora y pídele sabiduría para discernir su propósito en medio de tus circunstancias actuales. Al igual que Esther, tal vez te enfrentas a decisiones difíciles, pero recuerda que Dios está contigo y te ha equipado para cumplir su voluntad. 4. David, de pastor a rey, confiando en el tiempo perfecto de Dios.
La historia de David es un testimonio poderoso de cómo Dios prepara a las personas para grandes propósitos, incluso cuando las circunstancias actuales no parecen reflejar su plan. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso al trono de Israel, David nos muestra que el camino hacia el propósito divino a menudo incluye pruebas, paciencia y confianza absoluta en los tiempos de Dios. La unción inesperada. Cuando Dios ve más allá de lo visible. En 1 Samuel 16, el profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir al próximo rey de Israel entre los hijos de Jesé. Sin embargo, cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó que seguramente era el elegido. Pero Dios corrigió a Samuel con estas palabras profundas. El Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Finalmente, fue David, el menor y aparentemente menos impresionante de los hijos de Jesé, quien fue ungido como rey. ¿Por qué? Porque Dios vio en David un corazón conforme al suyo. Esto nos enseña que no importa cómo nos vean los demás, o incluso cómo nos veamos a nosotros mismos. Lo que importa es cómo Dios nos ve y el propósito que Él tiene para nosotros. Las pruebas en el desierto, preparación para el propósito. Aunque David fue ungido como rey, no ascendió al trono inmediatamente. En cambio, pasó años enfrentando pruebas y desafíos. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue su huida constante de Saúl, el rey actual, quien buscaba matarlo. Imagina cómo se sintió David en esos momentos. Había sido ungido como rey, pero estaba viviendo como un fugitivo. Sin embargo, incluso en medio de estas pruebas, David se mantuvo fiel a Dios. En el Salmo 57, escrito mientras se escondía en una cueva, declaró: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra en mi favor. Salmo 57:2. Estas pruebas no eran un castigo, sino una preparación. Dios estaba moldeando el carácter de David, enseñándole humildad, paciencia y dependencia total de Él. Esto nos recuerda que nuestras propias pruebas pueden ser parte del proceso que Dios usa para prepararnos para su propósito. La oportunidad de venganza. Cuando la confianza en Dios supera el deseo humano. Uno de los momentos más notables de la historia de David ocurrió cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva. 1 Samuel 24. Sus hombres le dijeron que este era el momento que Dios le había dado para tomar el trono. Pero David se negó diciendo: el Señor me libre de levantar mi mano contra mi Señor, el ungido del Señor. 1 Samuel 24:6. David sabía que los planes de Dios no podían cumplirse mediante medios humanos. Confiaba en que el tiempo perfecto de Dios se manifestaría sin necesidad de tomar el asunto en sus propias manos. Esta es una lección para nosotros. Aunque las oportunidades parezcan estar al alcance, debemos preguntarnos si estamos actuando según nuestra voluntad o según la voluntad de Dios. El ascenso al trono. La fidelidad de Dios cumplida. Finalmente, después de años de espera, David fue coronado como rey de Israel. En 2 Samuel 5:4-5 leemos que David comenzó su reinado a los 30 años, después de más de una década de preparación. Todo el sufrimiento, la espera y la incertidumbre culminaron en el cumplimiento del plan de Dios. La historia de David nos recuerda que los retrasos no son denegaciones. Dios no olvida sus promesas, pero las cumple en su tiempo perfecto, cuando estamos listos para recibirlas y usarlas para su gloria. Reflexión para tu vida. ¿Te sientes como David sabiendo que Dios tiene un propósito para ti, pero enfrentando retrasos, pruebas o dificultades? Puede ser tentador rendirse o tomar atajos, pero la historia de David nos enseña que confiar en el tiempo de Dios
es la clave para experimentar su propósito en nuestras vidas. Recuerda que Dios no solo está interesado en llevarte a tu destino, también está interesado en moldearte en el proceso. Al igual que con David, Él está usando tus pruebas actuales para preparar tu corazón y tu carácter para las bendiciones que tiene reservadas para ti. Aplicación práctica. Hoy te animo a reflexionar. ¿Estás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios y confiar en su proceso? Ora y pídele a Dios que te dé paciencia y fe para atravesar cualquier desafío que enfrentes. Recuerda que cada paso en tu camino, incluso los más difíciles, tiene un propósito en el plan divino. 5. La fe de Abraham, confiando en las promesas de Dios contra toda lógica. La vida de Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo incomparable de cómo confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen ir en contra de toda lógica o expectativa humana. Su historia, narrada en el libro de Génesis, nos muestra que la fe es esencial para caminar en los propósitos divinos y que las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto. El llamado inesperado, un viaje de fe hacia lo desconocido. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham, entonces llamado Abram, a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse a una tierra que él le mostraría. Le prometió que haría de él una gran nación y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Imagina lo que debió sentir Abraham en ese momento. No se le dieron detalles específicos sobre el lugar a donde iba, ni sobre cómo se cumplirían las promesas. Sin embargo, Abraham obedeció, demostrando una fe inquebrantable en los planes de Dios. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios cuando no entendemos completamente su plan? A veces, su llamado nos lleva fuera de nuestra zona de confort, pero siempre tiene un propósito mayor: la espera por un hijo, fe en medio de la imposibilidad. A pesar de la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación, los años pasaron y él y su esposa Sara seguían sin tener hijos. En Génesis 15, Abraham le expresó a Dios su preocupación de que su herencia pasaría a un sirviente de su casa. Pero Dios reafirmó su promesa diciendo: «Mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia». Génesis 15:5. Sin embargo, la espera continuó, y la promesa de un hijo parecía cada vez más improbable, especialmente porque Sara ya era anciana y estéril. En su desesperación, ambos intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa, y Abraham tuvo un hijo, Ismael, con la sierva de Sara, Agar. Pero este no era el plan de Dios. Esto nos recuerda que tomar atajos fuera de la voluntad de Dios puede traer complicaciones innecesarias. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis 21:1-2, leemos que Dios cumplió su palabra en el tiempo exacto que Él había determinado. Esto nos enseña que ninguna circunstancia es demasiado difícil para Dios. Aunque la lógica humana diga que algo es imposible, para Él no hay límites. La prueba suprema, la fe llevada al límite. Una de las partes más impactantes de la historia de Abraham es la prueba en la que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En Génesis 22, Abraham fue llamado a entregar al hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios había dicho que haría una gran nación. Sin dudar, Abraham obedeció, confiando en que Dios era capaz de resucitar a Isaac si fuera necesario. Hebreos 11:19. Justo cuando estaba a punto de llevar a cabo el sacrificio, un ángel del Señor lo detuvo y proveyó un carnero como sustituto.
Este acto de fe extrema nos enseña que, incluso cuando Dios parece pedirnos algo que no entendemos, su plan siempre es para nuestro bien y su gloria. Abraham pasó la prueba y fue confirmado como el padre de una multitud de naciones. La fidelidad de Dios a las promesas. La vida de Abraham es un recordatorio constante de que Dios siempre cumple sus promesas, pero lo hace en su tiempo y de su manera. En Romanos 4:20-21, Pablo describe la fe de Abraham diciendo: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Esta es la clave para confiar en los planes de Dios. No mirar las circunstancias, sino mirar al Dios que hace las promesas. Reflexión para tu vida. ¿Te encuentras en una temporada de espera, preguntándote si Dios realmente cumplirá lo que te ha prometido? La historia de Abraham nos anima a tener fe, incluso cuando la lógica dice que es imposible. Recuerda que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, pero siempre son perfectos. Cuando enfrentas desafíos o retrasos, recuerda las palabras de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como Abraham creyó en lo imposible, tú también puedes confiar en que Dios está obrando a tu favor. Aplicación práctica. Hoy, reflexiona en las promesas que Dios te ha dado. Ora para que te dé la paciencia y la fe necesarias para esperar en su tiempo perfecto. Si sientes que has intentado tomar atajos como Abraham con Ismael, pídele perdón y confía en que Él puede redirigir tu camino hacia su plan original. Recuerda que la fe no es solo creer que Dios puede, sino estar seguro de que lo hará. 6. Job. Confianza en Dios en medio del sufrimiento. La historia de Job, narrada en el libro que lleva su nombre, es una de las narrativas más profundas y conmovedoras de la Biblia. Nos enseña que incluso en los momentos de mayor dolor y pérdida, podemos confiar en los planes de Dios, aunque no siempre comprendamos su propósito en el momento. Job, un hombre íntegro ante Dios. Job es descrito en la Biblia como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. En Job 1:1 leemos: había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida parecía perfecta. Tenía una gran familia, muchas posesiones y era respetado en su comunidad. Sin embargo, su historia da un giro drástico cuando Satanás cuestiona la fidelidad de Job, alegando que él solo sirve a Dios porque ha sido bendecido con abundancia. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo pruebe, aunque bajo ciertos límites. Esto nos lleva a reflexionar sobre una verdad clave. Nuestra fe no debe depender de las bendiciones materiales o de una vida sin problemas. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando todo parece derrumbarse, la pérdida y el sufrimiento. En un corto periodo, Job perdió todo lo que tenía: sus hijos, su riqueza y su salud. El relato de Job 1 y 2 describe una serie de calamidades devastadoras que habrían destruido a cualquiera. Sin embargo, en medio de todo esto, Job hizo una declaración asombrosa de fe: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Estas palabras reflejan una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, reconoció que todo lo que tenía provenía de Dios y que debía seguir confiando en Él. En nuestras propias vidas podemos enfrentar momentos de pérdida, dolor o incertidumbre. La historia de Job nos enseña que, aunque nuestras circunstancias cambien, la fidelidad de Dios permanece constante. Las preguntas de Job, un clamor humano. A medida que el sufrimiento de Job continuaba, comenzó a cuestionar a Dios.
En Job 3, expresó su dolor de manera cruda y honesta, incluso deseando no haber nacido. Sus amigos, que al principio vinieron a consolarlo, comenzaron a acusarlo de haber pecado y de ser responsable de su propio sufrimiento. Job, sin embargo, mantuvo su integridad y defendió su inocencia. A lo largo del libro vemos a Job luchar con preguntas difíciles. ¿Por qué los justos sufren? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Estas son preguntas que muchos de nosotros hemos hecho en momentos de sufrimiento. Lo que destaca en la historia de Job es que Dios no lo reprende por hacer estas preguntas. Esto nos recuerda que Dios no se ofende por nuestras dudas o por nuestro dolor. Él está presente incluso cuando no sentimos su cercanía, y su amor no disminuye en medio de nuestras luchas. La respuesta de Dios, un recordatorio de su grandeza. En Job 38:41, Dios finalmente responde a Job, no explicando directamente por qué permitió su sufrimiento, sino recordándole su grandeza y poder. Dios le hizo preguntas como, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4. Estas preguntas no estaban destinadas a humillar a Job, sino a mostrarle que el conocimiento y los planes de Dios son mucho más grandes de lo que podemos comprender. La respuesta de Job a esto fue de humildad y adoración. En Job 42:2-3 dijo, «Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Esto nos enseña que la clave para confiar en los planes de Dios no es entender todo, sino reconocer que su sabiduría y amor son infinitos. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer caóticas, Dios siempre está en control. La restauración de Job. Al final de la historia, Dios restauró a Job. En Job 42:10 leemos, «El Señor cambió la suerte de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había tenido». Esto no significa que Dios siempre restaurará nuestras pérdidas de manera material, pero sí promete que su propósito en nuestras vidas es para nuestro bien eterno. Romanos 8:28. Lo más importante es que Job salió de esta experiencia con una fe más profunda y una comprensión más grande de quién es Dios. Reflexión para tu vida. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es un signo de abandono divino, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Aunque no siempre entenderemos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito y que nunca nos dejará. ¿Estás enfrentando momentos de sufrimiento o pérdida? Recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Aunque su plan no siempre sea claro, su amor por ti es inquebrantable. Aplicación práctica. Hoy te animo a tomar un momento para ser honesto con Dios acerca de tus luchas. Habla con Él, así como lo hizo Job, y pídele fortaleza para confiar en su plan. Reflexiona en las veces que Dios te ha sostenido en el pasado y recuerda que su fidelidad nunca falla. Por último, ora por otros que puedan estar pasando por dificultades, sabiendo que Dios puede usar tu intercesión para traer restauración a sus vidas. 7. Ruth. La fidelidad que abre las puertas al propósito de Dios. La historia de Ruth, narrada en el libro que lleva su nombre, es un relato conmovedor de cómo la fidelidad y la confianza en Dios pueden transformar vidas y abrir caminos hacia su propósito eterno. Ruth era una mujer moabita, una extranjera que parecía no tener un lugar en el plan divino. Pero su historia nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras decisiones más humildes para cumplir su voluntad. La tragedia inicial, un comienzo marcado por la pérdida. La historia de Ruth comienza con el sufrimiento. Noemí, su suegra, había emigrado a la tierra de Moab con su esposo Elimelec y sus 2 hijos debido a una hambruna en Belén.
Allí, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales era Ruth. Sin embargo, en un corto periodo, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quedando solo con sus nueras. Ruth 1:15. Ante esta tragedia, Noemí decidió regresar a Belén, pues había oído que el Señor había proveído nuevamente alimento para su pueblo. Instó a sus nueras a quedarse en Moab, pero Ruth tomó una decisión radical: acompañarla. La decisión de Ruth, un acto de fidelidad y fe. En Ruth 1:16-17, Ruth hizo una declaración que definiría su destino: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Esta decisión fue más que un acto de lealtad hacia Noemí. Fue una demostración de fe en el Dios de Israel. Ruth abandonó todo lo que conocía, su tierra, su cultura y sus dioses, para seguir al único Dios verdadero. Este acto de fe marcó el inicio de una transformación divina en su vida. Ruth en los campos de Booz, provisión en medio de la humildad. Una vez en Belén, Ruth y Noemí se encontraron en una situación de necesidad. Ruth decidió ir a los campos a recoger espigas detrás de los segadores, una tarea reservada para los pobres y marginados. Sin saberlo, llegó al campo de Booz, un hombre rico y pariente de Elimelech. Booz mostró favor a Ruth, permitiéndole recoger libremente en sus campos y ordenando a sus trabajadores que la trataran con respeto. Ruth 2:8-9. Esto nos enseña que, incluso en nuestras acciones más humildes, Dios está obrando para proveer y dirigirnos hacia su propósito. El Redentor. Booz como figura de Cristo. En la cultura israelita existía la figura del pariente redentor, alguien que tenía la responsabilidad de rescatar a los familiares en necesidad. Booz asumió este rol al redimir la herencia de Elimelech y tomar a Ruth como su esposa. Ruth 4:9-10. Este acto no solo restauró la vida de Noemí y Ruth, sino que también tuvo un impacto eterno. De esta unión nació Obed, el abuelo del rey David y antecesor de Jesucristo. La historia de Booz y Ruth es una representación del plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Al igual que Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime a nosotros, no por mérito propio, sino por su gracia y amor. Reflexión para tu vida. La vida de Ruth nos enseña que nuestras decisiones de fe, incluso las más pequeñas, pueden abrir puertas hacia los propósitos más grandes de Dios. Ruth no buscó la grandeza, simplemente eligió ser fiel a Noemí y al Dios de Israel. Sin embargo, su fidelidad la llevó a convertirse en parte del linaje de Jesucristo. ¿Te sientes insignificante o como si tus decisiones no importaran? Recuerda que Dios puede usar incluso los actos más humildes para cumplir sus planes eternos. Tu fidelidad en las pequeñas cosas puede tener un impacto que trascienda tu propia vida. Aplicación práctica. Hoy, reflexiona sobre cómo puedes ser fiel a Dios en las decisiones diarias. ¿Cómo puedes demostrar tu confianza en Él, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables? Ora por la fortaleza para mantenerte firme en tu fe y por la capacidad de ver su mano en cada paso que des. 8. La viuda de Sarepta. Fe en medio de la desesperación. La historia de la viuda de Sarepta, narrada en 1 Reyes 17, es una muestra poderosa de cómo la fe, incluso en medio de la desesperación y la escasez, puede abrir las puertas a los milagros de Dios. Este relato nos enseña que Dios es capaz de proveer y sostenernos cuando confiamos en Él, aun cuando nuestras circunstancias parezcan insuperables.
El contexto: una época de sequía y hambre. El profeta Elías vivió durante un tiempo de gran sequía en Israel, un juicio divino debido a la idolatría y el pecado del pueblo bajo el reinado de Acab. En medio de esta sequía, Dios cuidó de Elías, primero enviándolo al arroyo de Querit, donde cuervos le llevaron alimento, y luego instruyéndolo a ir a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Primero Reyes 17:1-9. Esta orden ya era sorprendente. Sarepta era una ciudad fenicia, fuera de Israel, y en esa cultura las viudas eran algunas de las personas más vulnerables y pobres. ¿Cómo podría una viuda en medio de una crisis alimentar a un profeta? Sin embargo, Dios estaba preparando el escenario para un milagro. El encuentro con la viuda, una prueba de fe. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a la viuda recogiendo leña. Le pidió agua y un pedazo de pan, pero ella respondió con palabras de desesperación. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora estoy recogiendo unos leños para llevármelos a casa y preparar algo para mí y para mi hijo. Después de eso, nos dejaremos morir. Primero Reyes 17:12. Esta mujer estaba al borde de la desesperación, preparándose para lo que pensaba que sería su última comida. Pero Elías le dio una instrucción audaz. No tengas miedo. Ve a casa y haz lo que has dicho. Pero antes, hazme un pequeño pan con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la vasija no se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera Reyes 17:13-14. La obediencia que desata el milagro. La viuda tuvo que tomar una decisión difícil: confiar en la promesa del Dios de Israel, un Dios que no era el de su pueblo, o aferrarse a lo poco que le quedaba. Con fe, obedeció las palabras de Elías y utilizó sus últimos recursos para hacer pan para el profeta. Dios honró su fe. Como se prometió, la harina y el aceite no se agotaron, y la viuda, su hijo y Elías tuvieron alimento durante toda la sequía. Primera Reyes 17:15-16. Este milagro es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios con lo poco que tenemos, Él puede multiplicarlo de maneras que superan nuestra comprensión. Una segunda prueba: fe en el dolor. Más adelante, la viuda enfrentó otra prueba. Su hijo enfermó gravemente y murió. En su dolor, se preguntó si Dios la estaba castigando por algún pecado. Primera Reyes 17:18. Pero Elías oró fervientemente y Dios devolvió la vida al niño. Este fue el primer registro bíblico de una resurrección, mostrando el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Este segundo milagro confirmó la fe de la viuda. En Primero Reyes 17:24 declaró: Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que hablas es verdad. Reflexión para tu vida. La historia de la viuda de Sarepta nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Ella no tenía grandes recursos ni un trasfondo de fe en el Dios de Israel, pero su disposición a obedecer y confiar resultó en provisión y milagros. ¿Te encuentras en una situación donde sientes que no tienes suficiente? Tal vez es escasez financiera, emocional o espiritual. Dios nos llama a entregarle lo poco que tenemos y confiar en que Él puede hacer mucho con eso. Cuando ponemos nuestra fe en acción, como lo hizo la viuda, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestra vida. Aplicación práctica. Hoy te animo a reflexionar. ¿Qué pequeño pan te está pidiendo Dios que confíes en Él? Puede ser tiempo, recursos o incluso un paso de fe. Ora para que Dios te dé la valentía de obedecer y confiar en su provisión. Recuerda que su promesa es que nunca te dejará ni te desamparará.
Deuteronomio 31:6. 9. Jesús calma la tormenta, la paz en medio del caos. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús y sus discípulos se encuentra en el relato de cómo Él calmó una tormenta en el mar. Este evento, narrado en los Evangelios de Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41 y Lucas 8:22-25, nos enseña que la presencia de Jesús es suficiente para darnos paz, incluso en las circunstancias más aterradoras. La escena: un viaje que comienza en calma. Jesús había estado enseñando multitudes todo el día. Al llegar la noche, decidió cruzar al otro lado del lago con sus discípulos. Subieron a una barca y comenzaron el trayecto. Al principio, todo parecía normal, pero de repente se desató una tormenta violenta. Marcos 4:37 describe la escena. De pronto se desató una tormenta feroz, y las olas se lanzaban sobre la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Sabían lo peligroso que era estar en el mar durante una tormenta como esa. Sin embargo, mientras ellos luchaban por mantenerse a flote, Jesús estaba dormido en la popa, sobre un cojín. La reacción de los discípulos: miedo y desesperación. En medio del caos, los discípulos despertaron a Jesús, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Marcos 4:38. Esta pregunta revela su desesperación y su falta de comprensión sobre quién estaba en la barca con ellos. Aunque habían visto a Jesús realizar milagros, en ese momento de crisis, su fe fue reemplazada por el miedo. ¿Alguna vez te has sentido como los discípulos enfrentando una tormenta en tu vida y preguntándote si a Dios le importa lo que estás atravesando? Este relato nos muestra que incluso los seguidores más cercanos de Jesús pueden tener momentos de duda, pero también nos enseña cómo Él responde a nuestras necesidades. El milagro. Jesús calma la tormenta. Jesús se levantó y con total autoridad reprendió al viento y al mar diciendo: «Silencio, cálmate». Marcos 4:39. Al instante, el viento se detuvo y todo quedó completamente en calma. Este milagro no solo mostró su poder sobre la naturaleza, sino que también reveló su identidad como el Hijo de Dios. Después de calmar la tormenta, Jesús les preguntó a los discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Marcos 4:40. Esta pregunta no fue para reprocharlos, sino para guiarlos a reflexionar sobre su falta de confianza en Él. Jesús quería que entendieran que, mientras Él estuviera con ellos, no había razón para temer. Reflexión. La tormenta como metáfora de nuestras vidas. Las tormentas en la Biblia a menudo simbolizan los problemas y desafíos de la vida. En este relato, la tormenta nos recuerda que todos enfrentamos momentos de incertidumbre, caos y miedo. Sin embargo, la presencia de Jesús en nuestra barca es lo que marca la diferencia. A veces, como los discípulos, nos enfocamos más en el tamaño de la tormenta que en el poder de aquel que está con nosotros. Nos olvidamos de que Jesús tiene la autoridad para calmar no solo las tormentas externas, sino también las tormentas internas de nuestra mente y corazón. ¿Qué significa confiar en Jesús en medio de la tormenta? Confiar en Jesús no significa que nunca enfrentaremos tormentas. De hecho, Él mismo nos advirtió en Juan 16:33, «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». La confianza viene al recordar que, aunque las tormentas sean inevitables, nunca estamos solos. Jesús está con nosotros y su poder es mayor que cualquier problema que podamos enfrentar.
Reflexión para tu vida. ¿Estás atravesando una tormenta en tu vida? Puede ser un problema de salud, una crisis financiera, un conflicto familiar o una lucha espiritual. Sea lo que sea, recuerda que Jesús está en tu barca, aunque parezca que está en silencio o dormido. Su presencia es suficiente para sostenerte y darte paz. Piensa en las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas promesas nos aseguran que no importa cuán grandes sean las olas, Dios tiene el control. Aplicación práctica. Hoy te animo a entregar tu tormenta a Jesús. Ora y dile que confías en su poder para calmarla o para darte la fuerza de atravesarla. Recuerda que la paz de Dios no depende de que las circunstancias cambien, sino de su presencia en medio de ellas. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Felicidades por llegar hasta aquí. Al reflexionar sobre todas las historias y enseñanzas que hemos explorado hoy, quiero que recuerdes algo crucial. Dios no te ha olvidado. Cada prueba, cada desafío, cada momento de espera y cada lágrima que has derramado forman parte de un plan divino que está obrando a tu favor, aunque ahora no puedas verlo completamente. Una reflexión final. El propósito detrás de todo. Desde José en Egipto hasta Jesús calmando la tormenta, hay un mensaje constante que atraviesa las Escrituras. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Puede que hoy te sientas como José en el pozo, David en la cueva o Ruth recogiendo espigas en un campo extranjero. Tal vez te identificas con Job enfrentando pruebas con los discípulos, luchando contra una tormenta y cuestionando si Jesús está realmente contigo. Pero escucha esto, Dios está contigo, no importa cuán oscuro parezca la noche, su luz siempre brilla al final. Él no solo está presente, está obrando activamente para transformar tu situación y llevarte a un lugar de paz, propósito y victoria. En Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa que sigue vigente hoy. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No permitas que las circunstancias actuales te hagan dudar de esta verdad. El mismo Dios que estuvo con José, David, Esther, Job, Ruth y la viuda de Sarepta, está contigo ahora. Él conoce tu nombre, tus luchas y tus anhelos. Y aunque el proceso pueda ser difícil, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Una invitación a actuar. Responde al llamado de Dios. Quiero invitarte a dar un paso de fe hoy. Comenta aquí abajo la frase: confío en los planes de Dios para mi vida. Al escribir estas palabras, estás declarando públicamente tu confianza en Él y tu disposición para esperar en su tiempo perfecto. Además, al comentar, estás animando a otros a fortalecer su fe, porque tus palabras podrían ser la respuesta que alguien necesita para seguir adelante. También quiero recordarte lo importante que es suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás más mensajes de fe y esperanza, sino que estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas. Piensa en esto. Cada vez que compartes este video, estás llevando luz a alguien que podría estar atravesando su propia tormenta. Eres un instrumento de Dios en este mundo digital. El poder de compartir el mensaje. Imagina que este video es una semilla de esperanza. Si guardas esta semilla solo para ti, su alcance será limitado, pero si la compartes, se multiplicará, llevando
fruto a lugares que nunca podrías alcanzar por tu cuenta. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, y hoy tienes la oportunidad de ser esa luz para alguien más. No dejes que la duda o la apatía te detengan. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con al menos una persona. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que apenas conoces. Recuerda, Dios puede usar pequeños actos de fe para hacer grandes cosas. Una última invitación. Encuentra la paz en su presencia. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo. Dedica unos minutos a quedarte en silencio, permitiendo que la música de fondo llene tu corazón. Usa este tiempo para hablar con Dios, agradecerle por su fidelidad y entregarle todas tus preocupaciones. Pídele que te muestre su plan para tu vida y que te dé la fuerza para seguir confiando en Él, pase lo que pase. Haz esta oración conmigo. Señor, hoy quiero reafirmar mi confianza en ti. Aunque no entienda lo que está sucediendo a mi alrededor, sé que tus planes son perfectos. Ayúdame a esperar con fe, a seguir caminando en obediencia y a ser una luz para los demás. Gracias por no olvidarte de mí. Confío en que lo mejor está por venir. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Quiero felicitarte porque no todos lo hacen. Esto demuestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de escuchar lo que Dios tiene para decirte. Eres especial y quiero que lo sepas. Muy pocas personas perseveran hasta el final en un contenido como este. Tú lo has hecho y eso es prueba de que Dios está obrando en tu corazón. Comenta la frase: Dios nunca me olvida y yo confío en sus planes. Hazlo como una señal de que llegaste hasta aquí y como un testimonio de tu fe. Finalmente, recuerda que siempre hay más por aprender y crecer en el Señor. Sigue viendo los videos de este canal para fortalecer tu espíritu y compartir esta luz con otros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre.